marcan en este momento las tendencias de nuestra región. Me voy a parar, yo creo, porque no voy a poder ver bien esto. Vamos a empezar con un panorama general de cómo se ve la región de América Latina. El crecimiento regional del PIB de América Latina, excluyendo a Venezuela, que está en recesión, como todos sabemos, va a perder 10% de su economía, pero tenemos un crecimiento de 2.1% previsto para este año, a comparación del 1.5% en el 2018, entonces tenemos un poco de avance de crecimiento económico como región. Pero si nos ponemos a ver ya como bloque, Centroamérica es el que va a crecer 3.3% en el 2019, América del Sur 1.4% y el Caribe 2.1%. Como sabemos, la situación en Venezuela en este momento es pues muy preocupante. La contracción, como lo acabo de decir, va a ser de menos de 10% de su economía. Nicaragua, por todos los temas violentos que hemos visto en el transcurso de este año pasado, también se prevé que va a entrar en una recesión del menos 2% de su economía. Argentina, con Macri, como hemos visto, también está entrando en una recesión importante. El peso argentino se ha visto devaluado casi a la mitad de su valor previo, y ahorita nos vamos a meter más en detalle en cada país, pero estas economías, Nicaragua, Venezuela y Argentina, van a disminuir el crecimiento económico como región por sus realidades en cada país. Brasil y México crecerán 2.0 y 2.1 respectivamente, lo cual también se bajó ese crecimiento previsto para este año por una incertidumbre en nuestro país de la inversión extranjera directa que puede estar inyectándose a nuestra economía, por una incertidumbre de lo que están sintiendo los mercados internacionales de esta nueva administración que acaba de tomar el poder en diciembre. Pero habrá también elecciones en Argentina en octubre, que van a ser sumamente importantes porque Mauricio Macri está tratando de estabilizar económicamente a su país y desafortunadamente hay ciertos factores que están fuera de su control y que no va a poder sostener un crecimiento económico. La inflación ha crecido tremendamente en estos años y se va a ver, yo creo que con una contienda muy fuerte contra Cristina Kirchner, que todos conocemos, que está resurgiendo de nuevo en Argentina con el peronismo. En Uruguay también van a haber elecciones, en El Salvador ya fueron las elecciones, pero entra en poder el nuevo presidente en junio. Entonces son como varias tendencias que van a afectar, queramos o no, las realidades y las tendencias económicas, al igual que políticas de la región de América Latina. Entonces, aquí a ver, hay unos riesgos, desde luego. Todos sabemos que las economías hoy en día están integradas a los mercados financieros internacionales y que de alguna manera van a estar afectados por factores externos a la región de América Latina. Pero el mayor riesgo en el desempeño económico de la región en el 2009 sigue siendo el deterioro abrupto de las condiciones financieras de las economías emergentes. También hay flujos de financieros ilícitos, la corrupción, la falta de Estado de Derecho. Eso hace que disminuye un poco la percepción, al igual que la certidumbre económica para inversionistas extranjeros. Y de acuerdo a datos de la OECD, los ciudadanos de América Latina y el Caribe se muestran cada vez más insatisfechos con sus gobiernos e instituciones públicas. En el 2018, 75% de toda la población de América Latina confía nada, muy poco o ninguna confianza en sus respectivos gobiernos, a comparación del 2010, que era de 55%. Entonces, eso afecta evidentemente la percepción económica hacia afuera de dónde van a invertir en América Latina, y también este sentimiento interno de cada país de no poder confiar en sus sistemas políticos está marcando un deterioro, queramos o no, de los distintos sistemas políticos y sistemas de partidos políticos en cada país en la región de América Latina. Aquí se me hizo interesante, me imagino que ustedes conocen esta fuente, Latinobarómetro,
que hace cada 2 años un estudio muy interesante de la confianza de la población de América Latina en cuanto a corrupción, en cuanto a su percepción de los partidos políticos, en su cuestión de percepción económica. Y quise un poco sacar esta gráfica porque miren, es muy interesante. La satisfacción con la democracia ha bajado mucho. Miren, aquí está el 2008. ¿Dónde está ese pobre? Aquí está el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? La crisis financiera. ¿Sí? Entonces empieza la satisfacción en 44 de la democracia y si vemos ahorita en el 2018 estamos en 24. Estamos hablando que hay una cuestión económica que va acompañada de sistemas políticos que está causando un deterioro en los sistemas democráticos. Como bien sabemos, y esto al final me voy a meter un poco más a detalle, hemos visto 3 olas democratizadoras en la región de América Latina, al igual que a nivel mundial. Para ustedes que les gusta la teoría política, Samuel Huntington en su momento habló de 3 olas democratizadoras que son sumamente importantes para entender lo que está pasando en este momento. La primera ola fue y la segunda entre 1800 y 1920, con una interrupción entre 1940 y 1960 en la región de América Latina, cuando vemos todas estas juntas, dictaduras, la intervención militar en distintos países, como lo fue en Argentina en el 76 o como lo fue en su momento en Brasil. Y la tercera ola democratizadora se marcaba entre el 1970 y los 2000, que era cuando los científicos y los políticos y los analistas decían ya se consolidó la democracia en la región de América Latina, al igual que vimos surgimientos de democracias en Europa del Sur, en varios países de África, al igual que en Asia. Pero hubo ahí una cuestión muy interesante, que ahora se están poniendo las pilas los analistas y dicen, fíjense, se consolidaron las elecciones. Hoy en día ya no tenemos golpes de Estado como lo teníamos previamente. Hoy en día los demagogos, los dictadores disfrazados de demócratas entran por la vía democrática. Es decir, se establecieron bien el sistema electoral, se respetan las elecciones, el proceso de elegir por voto popular al nuevo dirigente presidente de un país. Lo que no se está respetando, si quieren, en varios lugares, como lo pasó en Honduras en el 2017, cuando hubo un fraude electoral, se supone, en este asunto, que entró Orlando, el presidente, por la vía de elecciones, pero no eran justas ni eran libres. Entonces entra un tema de corrupción, pero se están utilizando las vías democráticas para posicionarse en el poder y desde el poder romper las fibras democráticas de cada sistema político distinto. Y eso es algo muy, muy interesante porque sí se difiere mucho a lo que vimos en épocas pasadas. Igual lo estamos viendo con Venezuela, ¿no? Maduro dijo, yo gané. No fueron libres ni fueron justas, votó menos de la mitad de la población venezolana, pero él mismo dijo, yo gané, ¿no? Y soy presidente, y todos sabemos que evidentemente no entró por una vía democrática porque justamente ni fue representativa, ni fue justa, ni fueron libres. Y esto tiene mucho que ver con la confianza en la democracia, porque si bien se estableció la tercera ola de democracias entre este periodo, ahora los analistas están diciendo que estamos entrando en una ola tercera democratizadora en reversa. Ahora vamos a ver un surgimiento de sistemas autoritarios disfrazados de sistemas democráticos y cómo se empiezan a romper las fibras desde adentro con demagogos o con individuos que entraron vía elecciones democráticas. Entonces por eso lo que hice a mí se me hizo muy interesante. Evidentemente sabemos que uno de los factores más desafortunados de nuestra región, que también tiene importancia a nivel mundial, es la corrupción. De nuevo es del 2018, lo publican cada 2 años, el último fue en el 2018, y aquí tenemos corrupción en los 3 países. Número 1 es Colombia, luego Perú con 19%, Brasil con 16%, México con 14%, y aquí tenemos estadísticas de Uruguay, Venezuela y Nicaragua, pero si vamos viendo, Uruguay es el menos corrupto, y Colombia con una percepción de su población del 20%.
en cuestiones de corrupción, y esto afecta a las economías de la región, porque si hay corrupción no hay Estado de Derecho, no hay certidumbre, la gente no quiere invertir, empieza a haber una fuga de dinero interno en cada país, y entonces vemos que la corrupción es un factor sumamente importante para la inversión de cada país y el crecimiento económico respectivo. Hay ciertos riesgos en la economía, se los había yo mencionado cuando empecé esta presentación. Sí o no, las economías tanto de México como de América Latina como alrededor del mundo van a ser impactadas por ciertas tendencias y ciertos sucesos internacionales que van a afectar la economía mundial. La primera, como todos estamos viendo ahorita con las noticias, es que el señor Donald Trump ha iniciado una nueva guerra comercial contra China. No es nueva, ya habían implementado un sistema de aranceles en 2.000 millones de dólares de productos chinos que entraban a Estados Unidos. Se esperaba en su momento que se iban a reducir o a eliminar estos aranceles al llegar a un acuerdo con China. Las negociaciones comerciales entre ambos países han deteriorado. Los chinos han respondido con implementando aranceles equivalentes a lo que hizo Estados Unidos, y lo que no ha entendido bien Donald Trump, o está entendiendo en este momento, es que los más afectados son los campesinos estadounidenses que están produciendo productos que se venden primordialmente en China y que ahora ya no les están pagando lo que necesitan porque ahora tienen aranceles sus productos, y el más afectado va a ser el consumidor estadounidense. Porque si los estadounidenses ponen aranceles en productos que importaban a Estados Unidos, el consumidor siempre ha pagado un cierto precio para ciertas cosas, y ahora con los aranceles esos precios se elevan. Y eso desde luego va a tener un impacto en la economía mundial. La calificadora de riesgo Standard & Poor's tenía una calificación de México, un rating de BB+, y se lo bajó a negativo este año, justamente por esta incertidumbre que ha causado este nuevo sexenio. Ahora nos vamos a meter México en América Latina. No me voy a pasar mucho tiempo porque no quiero aquí extenderme horas y horas. Digo, yo feliz, pero qué flojera para ustedes. La verdad. Jair Bolsonaro, entró al poder, ay Dios mío, en enero de este año. Nosotros sabemos que Brasil es uno de estos países que tradicionalmente son de izquierda. Si pensamos, o mínimamente yo, Lula con la Bolsa Familia, el PT, son de estos gobiernos que lograron levantar a más de 30 millones de brasileños de la pobreza. O sea, sí son de estos ejemplos de cómo políticas públicas pueden realmente funcionar. Bueno, entra Dilma, la destituyen, entra Temer un año y llega Bolsonaro al poder. Un hombre de 63 años que fue militar, también fue congresista, fue diputado varios años, es una persona de ultraderecha, tiene una coalición muy interesante de militares, de generales, acompañados de evangelistas, que son socialmente conservadores, pero fíjense, muy interesantemente, en cuestiones económicas, pone a un ministro que se llama Guedes, que es tecnócrata, acompañado de estas políticas económicas neoliberales que son pro mercado. Entonces se ve, aunque en cuestiones políticas y sociales es muy conservador al no apoyar a la comunidad LGBT, al no proteger a los indígenas en cuestiones de terrenos y de sus demarcaciones, no está enfocado en proteger el cambio climático en Brasil, pero económicamente se ve que va a tener un crecimiento, como lo vimos en una de las en la presentación, que decía que va a tener un crecimiento de 2.0, y ha dado mucha certidumbre porque este grupo de tecnócratas ha podido y está avanzando en cuestiones económicas. Su secretario de Relaciones Exteriores, Araujo, es un poco loco, pero está muy a favor de Estados Unidos. No sé si vieron, pero su primera visita de Bolsonaro fue a ver a Donald Trump. Y ahí hicieron varios acuerdos en temas energéticos, en temas de seguridad, y lo que están tratando de hacer es justamente ir a la par de la política exterior de Estados Unidos, e inclusive reconocieron y movieron su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, apoyando la política exterior tan extrema de Estados Unidos. Ahora, Jair Bolsonaro, para regresar a esta teoría de declive de las democracias, fíjense nada más, en esta última elección
El Congreso de Brasil está representado por 30 partidos políticos. Es el Congreso más fragmentado del mundo. Ninguno logra tener la votación de un más del 12%. Es decir, aunque Jair Bolsonaro ganó en la segunda ronda con un 55%, ganándole a Fernando Haddad, que era el protégé de Silva cuando lo meten a la cárcel, Haddad se queda con 45%, Jair Bolsonaro gana con 55%. En la segunda vuelta no tiene ni mayoría en la Cámara de Diputados, ni mayoría en el Senado, lo cual va a ser muy complicado poder gobernar e implementar muchos de los cambios que él necesita para poder mejorar o avanzar sus intereses en Brasil. Su reforma de pensiones es algo que necesita la aprobación constitucional, es un cambio constitucional que necesita del Congreso, necesita 2 tercios, una mayoría calificada para pasar ese cambio constitucional, esa ley, y es una de las cuestiones, es un ejemplo de lo difícil que va a ser gobernar en Brasil, a pesar de que ganó con un 55% del voto en la segunda vuelta. Ahora tiene un problemón también, porque la seguridad está horrible, los índices de crimen en Brasil cada vez aumentan, cada vez hay más pobres en Brasil. O sea, hay temas que también van a pedir que él avance, pero en cuestiones económicas, hacia afuera está mandando una muy buena señal de que va a haber certidumbre económica, porque Brasil como Argentina son de estos países tradicionalmente proteccionistas, donde es sumamente difícil importar, se quedan muchos de los productos para entrar al país es sumamente difíciles, hay aranceles, o sea, son de estas economías proteccionistas, ¿no? Entonces también van a tener que paulatinamente cambiar esos métodos para abrirse más a la economía internacional. Era demasiado, perdonaba demasiado a las FARC y él no estaba a favor de eso, que él quería un poco una mano dura más contra las FARC. Eso le ganó muchos votos. Es un hombre que va a ser beneficiado por las políticas económicas que hizo Santos, el que acaba de salir, porque si bien Santos hizo el proceso de paz que no le salió tan bien y por eso llegó Duque, la verdad es que la inflación la mantuvo baja, el desempleo la mantuvo bajo y el crecimiento económico se vio beneficiado bajo ese presidente. Entonces él va a gozar de los frutos de su antecesor. Ahora él trabajó en el Banco Interamericano, tiene una visión económica positiva, fue senador en el 2014, de nuevo ganó en la segunda ronda y está completamente en contra de Maduro. Si bien sabemos, una de las fronteras más importantes de Venezuela es Colombia, y ahora hasta el momento van de entre 3 y 4 millones de venezolanos en exilio, que es 10% de la población venezolana, y eso tiene mucho que ver, impacta muchísimo a Colombia y desde luego pues, a su economía. Y ahora también tienen que el cultivo de la coca, ustedes lo saben, ha ido en crecimiento de nuevo en Colombia. Miren, 800,000 colombianos consumen droga, o sea, se convirtió de ser un país productor a uno de consumidor. Entonces ya tienen un problema de salud pública interna, al igual que una producción de cocaína súper alta que está siendo exportado a Estados Unidos, lo cual una de las políticas públicas más importantes del presidente Donald Trump, que le prometió a su base, es disminuir la adicción, muchos de opioides, pero también de la cocaína, y esto van a tener que colaborar muy de la mano con el presidente Duque en Colombia. Exacto, consolidar el proceso de paz, relación, actuar contra los ejércitos, creo que ya lo... Pero también es parte de la Alianza del Pacífico. México y Colombia mantienen un tratado de libre comercio, entonces en cuanto a México, su relacionamiento con Colombia, pues ya es positivo al tener un tratado de libre comercio, pero de nuevo, con la política exterior de este nuevo sexenio, vamos a ver cómo se desarrolla esa relación, porque Colombia, como bien lo sabemos, con el Plan Colombia, está muy apegada a Estados Unidos. Estos también son datos como muy generales de Colombia, de nuevo son parte de las grandes organizaciones internacionales, los cuales da certidumbre económica, forma parte del G20, pero el tema del narcotráfico,
el tema de cómo deshacerse de los cultivos de cocaína, como lo utilizaban en sus momentos, ¿se acuerdan? Con glifosato, que mataban mucho de las plantas y de los cultivos, pero también afectaban la salud de las poblaciones indígenas. Y hay un esfuerzo por parte del gobierno de Duque de justamente hacer una transición del mercado ilegal de los campesinos que están cultivando esta coca para sobrevivir, de cómo integrarlos al mercado formal y que encuentren un trabajo en el mercado formal, que es mucho lo que nosotros también tenemos que hacer aquí en México. O sea, no tenemos que ir a Guerrero, donde hacen la amapola, muchos de esas poblaciones, de esas comunidades, efectivamente, son los que ganan todos los días, es lo único que les queda. Tú les quitas eso y no tienen una manera de sobrevivir, entonces hay que reemplazarlos e integrarlos a un trabajo en la economía formal. Argentina. Pobre de Argentina, de verdad me duele Macri. Porque es una persona, a mí se me hace muy buena, o sea, después de tener 2 periodos de peronismo, sí, o sea, que aparte empezó con Néstor, ¿no? Con su esposo, que ya lleva así, ya es casi dictadura de estas, como lo vimos en la Junta del 76 en Argentina. Tenemos a una Argentina que está pasando por una recesión sumamente fuerte. Macri entró con una promesa a su población de mejorar la situación económica. Desafortunadamente ahorita la inflación está alrededor del 40%, lo cual no es nada prometedor. Sí ha bajado mes por mes, ha bajado la inflación, pero eso no le quita de que si bajó del 50% en el 2018 a 40% ahorita, la inflación sigue siendo muy alta. El poder de comprar de lo que el salario de cualquier argentino vale hoy en día ya no les da el mismo poder de compra si la inflación está tan alta, ¿no? Efectivamente, miren, en el 2019 era del 40.5, en abril la inflación es del 4%, los precios aumentaron 15.6% y el peso argentino, como lo dije anteriormente, tiene mitad del valor en comparación al dólar. Entonces, la única manera de que Macri pueda ser reelegido es si realmente puede manejar de alguna manera, controlar la inflación y mantener un poco, ayudar el valor del peso argentino, lo cual yo lo veo sumamente complicado. Ya está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para hacer un refinanciamiento de su deuda, que es de 15.6 billones, o sea, 15.000 millones de dólares, que es muy fuerte para Argentina y pobre, porque sinceramente la crisis que pasó Argentina en el 2001 debilitó completamente a la Argentina y estamos viendo que esta recesión de nuevo le está pegando muchos a los argentinos. Acaba de perder Macri 8 provincias de gobernadores en Argentina. La última fue Córdoba, donde Schiaretti fue el que ganó, su candidato de Macri perdió. Y es muy importante porque esto marca la tendencia hacia las elecciones presidenciales de octubre de este año, porque Córdoba en el 2015, cuando se lanzó Macri, fue el que le dio el triunfo con el 71%, gracias a que Córdoba votó por él. Entonces el hecho de que el candidato de Macri no haya ganado ahorita la provincia de Córdoba muestra que está perdiendo mucho poder político en su país, aparte de que Córdoba es la segunda provincia con el más alto padrón electoral después de Buenos Aires. Entonces, aquí está Cristina Kirchner otra vez, ¿no?, metiéndose a la vida pública y bueno, pues económicamente con los fondos buitres y con todo lo que ocurrió, el proteccionismo económico, cuando estaba Cristina Kirchner no se ve nada prometedor para el futuro de Argentina, y por eso al principio también dije que esta elección va a marcar mucho la tendencia económica de Argentina en el futuro próximo. ¿Qué nos podría decir, sí, maestra, sí, de la participación ahora en el gobierno de la cuarta transformación? Ajá. De un operador de los programas económicos de ayuda, es decir, populistas, de Axel Kicillof, que ya tiene un cargo, según parece, dentro del proceso de la cuarta transformación, está ya incluido en el gobierno? ¿Qué piensa usted de esa inclusión? Hubo una caricatura que me llamó mucho la atención de Calderón, en donde pone un alacrán metido aquí en el cuello de la economía mexicana con este señor. ¿Quién es este señor? Yo no lo vi. Axel Kicillof fue el manejador
de los programas de ayudas a las gentes desprotegidas. Lo que hace el gobierno de Morena, ¿verdad? Regalar es el operador de la época de Kirchner. Sí. Y Kirchner parece que ya está ganando, como usted Otra vez. señala, A mí, sí, por favor. Kicillof fue ministro de Economía. en la época de Kirchner. Sí. Ah, no, bueno. Mire, yo le voy a decir cuál, yo voy a decir cuál es mi parecer de lo que quiere hacer Andrés Manuel. O sea, es mi opinión. A mí se me hace que el gran problema de Andrés Manuel va a ser el financiamiento. ¿Sí? Yo no entiendo. Está perfecto querer ayudar a 2 millones de jóvenes con esta ayuda de 3.600 pesos mensuales. Como aprendices. Yo he hablado con muchas cámaras de industrias, confederaciones que quieren apoyar al gobierno para darles estas prácticas a los jóvenes. Pero usted dígame nada más, a pesar de ese presupuesto que no sé de dónde lo va a sacar, porque aparte quiere hacer Dos Bocas, porque aparte quiere hacer el Tren Maya, porque aparte efectivamente. A mí se me hace que ese va a ser el tema más fuerte de Andrés Manuel López Obrador. Pero, por ejemplo, en el tema de jóvenes, ¿cómo se llama? Transformando el futuro, construyendo el futuro. Si usted le da 3.600 pesos a un joven, sin tener algún método de evaluación, se lo da directamente al joven, ¿cómo va a verificar usted que va a ir a su práctica? Si ya de por sí se les está dando el apoyo. Eso era, se lo digo porque yo hablando con el sector privado empresarial, nos decía, nosotros queremos apoyar al presidente, pero ¿cómo lo hacemos si nosotros no podemos tener control de que ellos vengan a hacer una práctica? Porque el apoyo se está dando directamente al joven. Creo que, se lo explico de esta manera porque creo que sus intenciones son buenas, Andrés Manuel López Obrador, en teoría tienen lógica, pero creo que en su implementación es muy complicado. Creo que ahorita eso le iba a tocar un poco al final, pero creo que también lo que está haciendo es uno de estos ejemplos. O sea, por un lado, una cara de la moneda es que entra un populista por medio de la vía elección, minoritario, y que utiliza las elecciones, como lo mencioné, que no son ni libres ni justas, pero entran al poder. Y por otro lado tienes a estos demagogos, si quieren, o populistas, en este caso de izquierda, que entran por la vía electoral, pero que tienen una super mayoría y que de cierta manera son dictadores, aunque así lo dictó el pueblo. Como sea, tiene que haber peso y contrapeso del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. O sea, Andrés Manuel está amenazando con aumentar la cantidad de ministros de la Suprema Corte del 11 al 16. ¿Sabes quién hizo eso? Venezuela. Maduro. ¿Sabes quién hace eso? Cuando realmente quieres controlar todo. Eso para mí me preocupa más que nada. Porque aparte los superdelegados, que alguien me explique. O sea, estás no nada más rompiendo las fibras democráticas en los 3 niveles de gobierno, pero aparte quieres poner a un superdelegado que esté revisando y que tenga control de todo el dinero que le va a ir a los gobernadores. ¿Dónde está el federalismo? Pero con una visión de futurismo, ¿no? Para ubicarlos en el gobierno. Efectivamente, porque ¿qué es lo que haces? Logras un padrón electoral fortísimo. Porque si yo, Lila, soy superdelegada de la Ciudad de México y yo bajo el recurso de la Secretaría de Desarrollo y yo te doy el apoyo, me estoy ganando la lealtad directa de que viene de Morena. Entonces, a ver, es como el PRI, es como, ¿cómo se llamaba? Prosperidad, Progreso, en esteroides. Le aprendió, pero no las aplicó. La verdad, porque lo que está haciendo es estableciendo un padrón electoral leal a Morena. Sí. Ahora, les voy a decir una cosa. Hobbes en su momento decía que el poder más débil es el poder carismático de un líder. Porque cuando tú te basas en nada más el carisma de un líder, el día que se muere, se acaba el movimiento y empieza un regreso, un caos. Porque vamos a ver a Morena. Con Chávez. Ideológicamente es un mosaico. Tienes a gente súper de ultraderecha, súper de ultraizquierda. Morena de por sí jaló un poco de todo. Y lo que lo sostiene es Andrés Manuel. A ver, no es una opinión, nada más estoy hablando porque es la realidad de las cosas. Y creo que muchos de sus programas, en teoría,
Alguien me dijo que Andrés Manuel es muy bueno para poner las cosas en blanco y negro. Los corruptos y no, los fifís y los chairos, ¿no? O sea, te hace una comparación muy blanco y negro. Pero cuando quieres aterrizar esos programas en la realidad de México es muy complicado. Yo hablaba con el general ahorita y yo le pregunté, porque se me hace que yo estoy aquí hablándoles un poco de lo que yo he estudiado, de lo que he vivido y lo que me interesa, pero ustedes van a saber mucho más sobre, por ejemplo, la Guardia Nacional. Yo le preguntaba al general que cómo veían ustedes este tema de la Guardia Nacional, porque hacia afuera se ve que se está militarizando el país en lugar de estar en manos de un civil. Ya lo tocamos un poco, general, de que cómo define usted el tema de militarización. Pero a lo que voy con eso es, si bien tengo entendido, se repartieron en 266 jurisdicciones y se les va a mandar 500 elementos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Tijuana, siendo uno de los una de las ciudades más violentas del país, cómo 500 elementos es igual que mandarlos a Nayarit? ¿Me explico? O sea, como que no le veo la lógica de cómo si está completamente cooptado, si todos los policías tienen que tratar sí o no con el narcotráfico, porque es el que es dueño de ahí. Yo no entiendo cómo esa uniformidad, o sea, es uniforme el mandar 500 cuando todo el país es muy diferente. A ver, yo lo vi en la Procuraduría. O sea, el Triángulo Dorado, a mí que no me vengan a decir que es igual que Quintana Roo. Entonces, a mí se me hace que tiene razón en lo que hace, pero en la implementación no se me hace que se está llevando a cabo de manera coherente. Entonces, a mí lo que me preocupa es la implementación. Sus mañaneras, que las haga. La verdad que flojera estar ahí todos los días a las 10 de la mañana, pero, o sea, yo no entiendo cómo en su implementación va a poder lograr lo que quiere, y creo que eso se ha reflejado de manera muy puntual en lo que está ocurriendo económicamente, la incertidumbre, ¿no? Entonces, el traer esta gente no ayuda, señor. No ayuda. Y es un experto en eso, implementó los programas de ayuda. Pero ve a Argentina. Sí. O sea, por ejemplo, puedes llegar a construir políticas públicas sumamente interesantes. Yo leí un reporte en donde el señor Kicillof tiene un departamento en Polanco, un departamento de lucha, y va a trabajar con una Secretaría de Estado, que es la encargada de implementar esos programas de ayuda. Y va a hacer lo que estaba haciendo en Argentina. Y lo que es preocupante es que esta tendencia de izquierda va avanzando ya con gente que sabe hacerlo, gente que ya lo ha hecho. Y le voy a decir el problema también. Ahí me decía alguien, no, es que si tú tienes vocación pública y amor por México, no te importa lo que ganas. No, perdona. Pero si tú tienes una familia con 3 hijos, no te alcanza. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo trabajé 6 años en el sector público de México. Bajo el PRI, sí, porque era el presidente en ese entonces. Y a mí cuando me preguntan por qué era priista, yo tengo una respuesta porque así me metí yo, porque soy socialdemócrata. En la realidad no es así, ¿verdad? Pero en los estatutos y los principios básicos del PRI es un partido que está a favor de la socialdemocracia, que es lo que yo creo que debería hacer. Se lo digo porque yo creo que este gobierno va a tener muchas deficiencias y creo que mucha hipocresía. Yo creo que no puedes decir que se va a acabar la corrupción porque llegué yo al poder. O sea, eso... Con el ejemplo. Con el ejemplo. Pues no, la verdad no. O sea, la realidad, mire, nada más vea la CENTE ahorita con la reforma educativa. Le comentaba al general que próximamente me voy a Londres a seguir mis estudios de posgrado porque se está reajustando de tal manera que justamente siempre ha estado en cambio el sistema internacional, pero ahora como que la democracia un poco está pervertida a tal grado que ya no sabemos si es una democracia disfrazada de dictadura, disfrazada de democracia. Ya no tenemos como la base, ¿sabes? Sí. ¿No será que estamos viendo, usted señalaba como especialmente como uno de los riesgos de la economía de América Latina, la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Sí. Pero también esto vemos que se está ampliando con una guerra tecnoeconómica, vamos a llamarlo así, y que China está llevando
una gran ventaja con su programa ese de Hecho en China, que lo tiene hasta el 2025 y que tiene como parte fundamental el desarrollo tecnológico chino, y que está comprando empresas en Alemania, y que está comprando empresas en Estados Unidos, en el Silicon Valley, y que está desarrollando las telecomunicaciones en otro ámbito. Y que exporta su población a las mejores universidades del mundo. Y la inteligencia artificial que está desarrollando también. ¿Verdad? Es decir, todo ese programa que está llevando a cabo China, y que ya afectó a Estados Unidos, como usted también lo señalaba, y que en México nosotros estamos reduciendo el presupuesto de CONACYT. Ya sé, yo quiero, cada vez que hablan del mañanero digo, no, por favor, ya sabes, o sea, sí, a ver, China es una impresionante. China es impresionante. Yo hablo chino, fue mi tercera carrera en la licenciatura, y he tenido mucho acercamiento con el Partido Comunista de China, y es una maravilla lo que hace ese partido. A ver, es autoritario, sí, no hay derechos humanos, sí, hay censura, sí, pero es uno de los grandes experimentos mundiales de un sistema autoritario con un mercado capitalista. Porque no basta con ir a Shanghái para saber que eso no es, o sea, socialismo o comunismo. O sea, es una de las economías más poderosas. Ahorita está en un desacelere, sí, pero como sea, es una de estas economías de estos países que ha mantenido mucho el poder a costa de derechos humanos de su población, pero económicamente se ha posicionado. Y en cuestiones de tecnología, a mí me invitaron a un intercambio y te llevaban a estos hubs. Hay toda una calle en Shanghái dedicada a los emprendedores, donde en un solo lugar te daban el financiamiento, la asesoría, la capacidad y todo lo que necesitabas para emprender tu empresa. Y aquí el INADEM se quedó corto, pero bueno, íbamos más o menos cerca, y aquí ya ni becas puedes encontrar. Entonces, por más que tú digas que estás a favor del pueblo, a mi parecer, como presidente, es más allá del pueblo, porque estás cargando contigo. El pueblo necesita comer, el pueblo necesita crecer, el pueblo necesita modernizarse y el pueblo necesita insertarse de cierta manera a una economía integrada al sistema internacional financiero. Ahora acaba de reformar la educación, es decir, cambiaron totalmente, ¿verdad? Ese es un error. Y es que no quedan satisfechos los de la gente. Sí. ¿No están satisfechos? No están satisfechos. Pero maestra, y China se vio la visión desde que hacen la Constitución. Si usted ve la Constitución en el artículo 13 de la Constitución china, ahí claramente dice, es un país socialista con las modalidades que se puedan presentar. ¿Pero quién puso eso? Deng Xiaoping. Efectivamente. Deng Xiaoping era el que abrió. Ahora, Xi Jinping está. Ay, güey. Porque tiene controlado a todo el Partido Comunista. Y es impresionante la asamblea. Porque aparte implementaron, esto fue en otro viaje que hice cuando era secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. En ese momento estábamos viendo las elecciones intermedias aquí del 2015 y el entonces presidente del PRI no podía salir del país y me mandó como representante del PRI a China. Y les cuento lo siguiente. El vicepresidente de China me dijo, en ese momento yo tenía 25 años, en chino le dice a su contraparte, ay no, nos mandaron al kinder de México. Se lo juro, ¿eh? Y yo, ay, qué padre. Y le contesté en chino. Y le dije, no es el kinder, le dije. Créanme que en México tenemos a gente muy hábil, no hablando de mí misma, pero en general. Dije, no es kinder, le dije, yo vengo a preguntarles sobre cómo ustedes han avanzado en China en temas tecnológicos, en temas de corrupción. Es impresionante lo que han hecho. O sea, ellos tienen un mecanismo vertical y horizontal que cubre todo China. Y todos leales al Partido Comunista de China. Para poder ser político en China, hay una escuela de formación donde tienes que pasar un examen, de lo cual es tan difícil pasar que hay niños que se acaban suicidando. O sea, de ese nivel. Los mandan a las mejores universidades, tienen la mejor formación, entienden perfectamente lo que es ser parte del comunismo. Entonces, logras tener un ejército de
de gente capacitada que son leales al Partido Comunista y que hay un despliegue nacional en donde tú puedes llevar a cabo una campaña anticorrupción como lo están haciendo, en donde llega hasta la provincia. Entonces, cuando tú ya empiezas a implementar una política anticorrupción de mano dura, eso se va jalando desde lo más alto, de la esfera más alta del partido, se va yendo hasta la provincia. Entonces, el control, la capacitación que tienen, yo creo que es uno de los lugares más impresionantes, y no nada más en tecnología, ahorita militarmente están creciendo impresionante. Por eso Japón está tratando de cambiar su constitución para que no sea pacifista, porque no pueden tener por lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es tan impactante el control que en cada uno de los mandos del ejército hay un elemento del partido. Impresionante. Así es. Sí. Sí, no, porque ellos son los ojos y son los oídos. Al estilo ruso. No, pero la verdad es que Putin está en otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Mira, lo podemos odiar con el intento. O sea, es el estratega, a mi parecer, más impresionante del siglo XXI. Yo creo que cuando entró a Ucrania, el hecho de que la OTAN se quedó con los ojos abiertos y lo permitió. A Crimea, perdóname. Sí. Bueno, es que también en Ucrania estás más metido que en la propuesta. Sí, fue una frontera. Y ahorita Donald Trump llega y les dice, no, pues es que no están pagando el 2% del PIB que dijeron que iban a pagar, y la verdad es que la OTAN ya no funciona. Pues mira, que se necesita actualizar, pues también la ONU, Pues estamos de acuerdo que también la ONU, ahorita, fíjese, para que entremos a Venezuela rápido, haciendo una transición porque tiene relevancia, para que vean lo anacrónico que es la ONU cuando se forma en 1949, en esta época del sistema de Bretton Woods, cuando se empiezan a hacer todas estas instituciones internacionales financieras, al igual que las Naciones Unidas y la OTAN. Ahorita hay el capítulo 6 y el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas menciona el concepto de R2P, se llama The Right to Protect, el derecho de proteger. Y eso es lo que quieren implementar para mandar la ayuda humanitaria, para decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Lo que pasa es que en el Consejo de Seguridad, el que lo está vetando es Rusia y China. ¿Por qué? Por ser cuánto dinero le debe el señor Maduro. 19,000 millones de dólares a China de financiamiento. Y los que los han apoyado en materia prima y con materiales y demás ha sido Rusia y Cuba. A lo que voy son anacrónicos. Y regresando al tema de la OTAN, está bien que se tenga que reestructurar, pero no han habido guerras mundiales. Y eso era el argumento de base para la creación de la OTAN. ¿Se tiene que reestructurar? Pues sí. ¿Se tienen que redefinir sus objetivos? Pues sí. Pero tienes al poder de Estados Unidos amenazando destruir esa alianza. Es una alianza netamente de seguridad. Entonces, se empiezan a ver el mundo se está reajustando de tal manera que sí marca tendencias muy importantes para la región de América Latina. Yo creo que hay algunos analistas que dicen que cuando América Latina no tiene mucha relevancia para Estados Unidos, es una cuestión positiva porque significa que no hay tantos focos rojos. Entonces se pueden enfocar, por ejemplo, Estados Unidos en el Medio Oriente y en otras áreas que realmente les están amenazando de manera muy real. Pero creo que este nuevo presidente, está metiéndose en lugares donde, como Venezuela, sin una estrategia diplomática coherente. Él sigue diciendo con su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que es un extremista tremendo, que es el que quiere atacar a Irán hoy sí, mañana igual y ayer también. Tiene a Mike Pompeo, que es una de las personas, la verdad es secretario de Estado, pero es excelente. A mí, yo conocía bien a John Kelly, él fue el de Homeland Security, pero luego fue particular de Donald Trump, y entendían muy bien la realidad de México, pero estos, como muchos otros miembros del gabinete de Donald Trump, han renunciado. Pero lo que voy es que se está metiendo en lugares en América Latina, por ejemplo, tomando a México como si fuera su enemigo, cuando lo necesita de socio estratégico, a como de lugar, porque si él tiene su patio trasero hecho un desastre,
créame que no se va a poder enfocar en otras zonas de estados del mundo donde realmente están amenazando los intereses nacionales, de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que este tema de Venezuela, a mi parecer, no tiene, o sea, sí está bien, es decir, ya 52 países lo reconocieron a Guaidó, México no siendo uno de ellos, y está bien, o sea, la Constitución realmente marca que la Asamblea Nacional puede pedir asistencia internacional, creo que es el capítulo 187, si bien no me equivoco, que han estado un poco llevando la oposición para decir y justificar que están en una crisis humanitaria donde no hay ni siquiera un tercio de los doctores ya se exiliaron, entonces también es un lugar donde se puede una cuestión de salud pública se va a aumentar tremendo, la gente se está muriendo de hambre, el 94% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y el que se meta sí o sí, ¿cómo vas a reestructurar Venezuela? O sea, no, de verdad, porque es como Irak. Estados Unidos se metió, no habían armas nucleares, no hubo armas nucleares, y siguen ahí. Entonces también esa... Pues el petróleo, Sí, pero mire, le voy a decir una cosa de Venezuela. En 1997, Venezuela tenía el ingreso más alto per cápita de América Latina. En el 2019, 94% de su población por debajo de la línea de pobreza. No tiene reservas de divisas, no tiene acceso a capital, a mercados internacionales, y te voy a decir las cifras de la producción que tenían en 1998. Tenían una producción de 3.5 millones de barriles por día. ¿Sabes cuánto tiene ahorita? 900,000 barriles por día. Es la primera vez en la historia de Venezuela que están importando petróleo. Tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita. Y ojo, el punto fijo en Venezuela en su momento era un ejemplo de cómo de una democracia robusta y fuerte. Y miren lo que se han convertido ahorita. O sea, desde el 2002 hasta la fecha se ha desintegrado de tal manera que le costaría a las organizaciones internacionales unos 50, 60 mil millones de dólares cada año para reconstruir lo que ha ocurrido en Venezuela. Bueno, ¿y qué obligación tiene el mundo de pagar algo que causaron ellos? Mire, yo creo que no hay una obligación como tal, salvo que las Naciones Unidas lo declara. Y lo veo muy complicado porque Rusia y China no lo van a querer hacer así. Y sin ese voto no se puede hacer. La OEA ha sido muy activo y proactivo en el tema del Grupo de Lima para apoyar a Juan Guaidó, pero no hay una obligación como tal. O sea, así de que tengan que pagar. No, los 52 países que han reconocido a Juan Guaidó le ha dado un momentum, si quiere, a la oposición de que finalmente están viendo la luz al final del túnel y que sí hay una manera de destituir a Maduro. Estados Unidos, las sanciones que le ha puesto al sector petrolero, al igual que económico, fíjense, en el 2000, le voy a dar, al decir que si se van más hacia la izquierda y gana un demócrata, se va a convertir en Venezuela, y ese es el paralelo que está haciendo metiéndose en Venezuela. Por eso le digo que creo que es una amenaza vacía. Yo no creo que se vayan a meter porque no les conviene, porque les va a costar un dineral meterse en Venezuela. Es una cuestión netamente de mercadotecnia para ganar las elecciones de 2020. Acaban de hablar precisamente de eso, es un discurso Sí, sí. El socialismo Ajá. no es... Fue a toda la nación. Sí. Algo lo dijo en el informe de enero. Sí, lo dijo. Muy clarito, digo. Esa es la estrategia de Trump en Venezuela. Esa. Y petrolera más bien me preocupan ahorita lo que están haciendo con Irán. Porque eso sí puede levantar el precio del petróleo. Pero Estados Unidos ya es autosuficiente. En eso sí lo han hecho muy, muy bien. Claro. Lo han hecho muy bien. Sí. Maestra, Sí. gracias por su No, al contrario. brillante plática. ¿Qué opinión tiene usted de la intención del gobierno actual de reorientar los recursos que se reciben a través de la iniciativa Mérida a el desarrollo? Gracias. No, pues, mire, el tema de la iniciativa Mérida, como se lo dije, puede Andrés Manuel decir que se enfoca en el desarrollo
que tome una nueva estructura, porque lo tiene que aprobar esta Cámara Baja de Estados Unidos, que no lo va a aprobar así. No lo va a aprobar así porque no les conviene y porque ellos sí no están a favor de Andrés Manuel. Lo digo porque yo platico con los demócratas en la Cámara Baja una semana y les digo también. Así que yo creo que Andrés Manuel, por más que quiera redirigir y enfocar el tema de desarrollo, que no está mal, en el sentido que la iniciativa Mérida tampoco ha dado los frutos que prometió, ¿sí? Pero lo veo muy difícil que se aprueben los presupuestos para darle ese nuevo enfoque en la Cámara Baja actualmente con la configuración de los demócratas en la Cámara Baja. ¿Podrían suspenderlo inclusive? Sí, claro. No, pues claro, son fondos de Estados Unidos. Digo, también le invierte México, pero si Estados Unidos dice, va para afuera, va para afuera. Y a como tú quieras, a como dé lugar, va para afuera. De la misma manera que Donald Trump tiene es un poco ambiguo, porque es un acuerdo, el NAFTA es un acuerdo, no es un tratado, entonces ahí hay una cuestión constitucional muy abierta a interpretación. Pero Donald Trump también se puede salir del Telecán, en el momento que quiera. Y se va a la OMC y así se quedan los estándares comerciales entre los tres países. Entonces, sí, claro que pueden retirar los fondos de la iniciativa Mérida. No creo que vaya a ocurrir, pero sí creo que van a tener un poco más de dificultad en conseguir los fondos para hacer un nuevo enfoque de desarrollo. La iniciativa Mérida, maestra, sí. La subordinó a Estados Unidos a otorgar los recursos de acuerdo a los informes que dan las fuerzas nacionales de seguridad a los Estados Unidos. Que aparte luego los ponen en listas negras. Eso fue una traición del presidente Calderón. Tan solo con los subejercicios del SCT en su periodo hubiéramos podido pagar 4 planes Mérida. Completamente, y eso porque les dieron 20 Black Hawks y la fregada, pero cuando llega Peña Nieto, por eso hacen ventanilla única en la Secretaría de Gobernación, concentran todo ahí y empiezan a cerrarle las puertas a los estadounidenses porque tenían completo control de la seguridad. Y autorizaron una serie de cosas de lesa patria. Sí, sí. De lesa patria. Sí, sí. Pueden entrar con armas los agentes. No, y extraditaban a quien querían, en el momento que querían, o sea, sí estoy de acuerdo. Sí, perdón. Sí, adelante. Gracias, compañeros. Sí. La felicitamos por su exposición tan brillante y considerando algunos factores que usted incluyó en su análisis, sí, que es la incertidumbre en los mercados financieros, el grado de corrupción endémica en nuestro país, la amenaza de los aranceles, el tratado de libre de comercio que es incierto, la posible recesión en Estados Unidos, la política exterior mexicana con relación a Venezuela y cómo impacta en el pensamiento norteamericano, el problema de los indocumentados y una serie de problemas que tenemos en puerta. Y por otro lado, el grado de confianza hasta este momento en el sistema político mexicano por parte de los ciudadanos y la presencia afortunada del Banco de México todavía actuando como tal. Dentro de estos factores, ¿qué vislumbra usted en el futuro político económico de México bajo estas consideraciones? Eso puede ser la segunda. Mire, pero bueno, yo creo que la economía de México, al igual que muchas economías mundiales, no van a crecer como se predecía que iban a crecer. Yo creo que si se logra ratificar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, va a ser muy favorable en ciertos temas, porque los negociadores de México en su momento, Ildefonso Guajardo, Juan Carlos Vázquez y equipo, hicieron un muy buen trabajo para mantener los intereses agrícolas de nuestro país, para poder seguir vendiendo y ganando en ese sector. Creo que se integraron capítulos anticorrupción, de protección intelectual. Creo que eso van a beneficiar mucho y va a dar más certidumbre al intercambio comercial entre las tres naciones.
Creo que en este gobierno no vamos a ver una expansión o una utilización de los tratados de libre comercio como se debían de utilizar. Creo que tenemos una posibilidad de integrarnos más a las economías en el TPP-11 y Alianza del Pacífico como bloques regionales, pero veo a este gobierno formando parte de este bloque mundial de los antagonistas de Estados Unidos, siendo Rusia, China, Cuba, con esta hermandad marcada por hay que escuchar al pueblo y lo que el pueblo quiera se va a hacer. Y creo que, aunque en teoría se oye muy bien, creo que le va a afectar más a la vida cotidiana de los mexicanos y creo que les va a pegar en sus bolsillos, creo que lo van a sentir. Ahorita, como todos los gobiernos gozan de una luna de miel, creo que ahorita lo está haciendo muy bien, pero hay que también esperar a las elecciones intermedias y esperemos que de cierta manera le quiten la mayoría es necesaria para hacer cambios constitucionales para mínimamente frenar eso, pero no veo la economía mexicana sólida, no la veo con certidumbre. Se lo digo porque muchas de estas empresas que representamos en la firma no tienen confianza en el mercado. Esta amenaza de querer revertir la reforma energética, de cambiarla, de cerrar los mercados, de hacerlo más complicado, creo que no va a favorecer a la economía mexicana, y creo que Andrés Manuel rápidamente va a tener que enfrentar una situación de seguridad muy mala, muy fea, y creo que con eso a la par va a toparse con problemas presupuestarios muy fuertes, que la gente misma se va a tener que dar cuenta que no está funcionando como él prometió, y a mí lo que me preocupa es que va a utilizar métodos antidemocráticos y va a consolidar más su poder como rey, como una forma de dictadura, si quiere, al no obtener los resultados que él prometió. Creo que se va a endurecer, creo que puede concentrar más su poder, teniendo el poder total, si quiere absoluto, que tiene en el país. Y no se lo digo porque créanme que si algo amo es a mi país y quiero que le vaya bien, pero dado las circunstancias que nos encontramos, yo no le veo una salida ni un futuro prometedor económico.